Poderoso Santo Señor. En estos momentos vive Jesús. Estamos aquí en mi hogar, vive Jesús, para hablar la palabra del Señor, vive Jesús. Y la palabra del Señor todos los días es nueva, vive Jesús. Y cuando Dios llama, vive Jesús, es porque Él sabe que puede confiar en esa persona, vive Jesús. Aquí Dios llamó a Samuel. Y mientras Samuel era profeta, vive Jesús, y juez del pueblo de Israel, el pueblo de Israel le pidió rey. Y a Samuel le tuvo grandes cosas porque siempre el Señor había dirigido el pueblo. Pero el Señor le dice a Samuel, no te preocupes porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Aquí vemos un pueblo que tenían profetas y tenía un Dios que los guiaba por donde quiera. Y ellos entonces estaban pidiendo rey. Muchas veces nosotros tenemos nuestra familia y también tenemos nuestro trabajo y a veces le pedimos cosas a Dios que Dios dice, pero si estás bien, estás trabajando, tienes tu familia, yo te di tu familia, te di tu trabajo, y entonces están pidiendo otra cosa que a veces se le hace imposible, vive Jesús, llevar esas cosas. Porque aquí el Señor le dijo lo que le iba a suceder si tenían rey. Y entonces muchas veces la persona no ve las consecuencias de uno pedir algo que no conviene. Muchas veces hay gente pidiendo que el Señor le dé una casa, pero muchas veces detrás de esa casa también viene un pagaré, y eso es lo que a la gente no le gusta. Entonces, muchas veces le ponemos delante del Señor peticiones que son fuertes, vive Jesús, para el Señor complacer. Porque si tú tienes el llamado de Dios, Dios te va a escoger desde antes de la fundación del mundo, o te va a coger cuando el mundo se fundó, o te va a escoger en el vientre de tu madre, vive Jesús. Y desde que tú eres pequeño vas a sentir ese fuego, vas a sentir ese deseo de ser algo. Y vas a sentir ese amor de Dios en tu corazón. Vas a sentir que tú puedes ser algo. A veces el enemigo desvía a uno mientras uno está en crecimiento, vive Jesús. O muchas veces estás haciendo algo por allá, pero cuando estás en el mundo o cuando estás haciendo algo, Dios te va entrenando. Porque para hacer algo nosotros tenemos que tener experiencia. Si hay un matrimonio que tiene problemas y el pastor nunca ha tenido problema con su matrimonio, él no puede aconsejar a un matrimonio que tenga problemas, vive Jesús. Porque muchas veces no tienen llamado de Dios.
y han vivido una vida cómoda o de todo, y entonces no tienen problema con su matrimonio. Pero para uno aconsejar, uno tiene que haber tenido una experiencia y haber triunfado en su matrimonio, para entonces uno poder aconsejar: mira, yo tuve este problema y a mí me dio resultado haciendo esto. Cuando el Señor llamó a David para ser rey, un rey tiene que estar bregando con gente y tiene que estar bregando con tantas cosas, vive Jesús. Ser paciente, defender su territorio, defender a esa gente, ese pueblo, vive Jesús. Y aunque David no estaba bregando con gente, pero estaba bregando con las ovejas de su padre, y él las atendía con mucho amor y las defendía del lobo, de los osos y de cualquier predador que viniera en contra de ese rebaño, vive Jesús. Cuando Dios llamó a Moisés, le pasaba igual. Moisés estaba atendiendo animales y ovejas y todo lo que había en el campo, y fue entrenado para pasar mal tiempo y buen tiempo allá en las montañas, y entonces Dios lo pudo llamar como rey. Pero mucha gente lo que miran es el beneficio, vive Jesús. Aquí esta gente pidieron rey porque ellos estaban buscando otra clase de beneficio, porque Dios le había prohibido que no le sirvieran, vive Jesús, a imágenes, a ídolos. Y cuando tú te separas para Dios, esas son las cosas que hay que dejar: el pecado, separarse, dejar todas esas cosas atrás, vive Jesús. Porque si tú vas a ser médico, tú no puedes ser un borrachón. Tú tienes que ser una persona culta para saber bregar con la gente, vive Jesús. Y si vas a ser maestro, igualmente, porque un borrachón no puede bregar con niños. Y así por el estilo, en diferentes cosas, hay su deseo y su llamado, vive Jesús. Por eso fue que la madre dijo que lo iba a dedicar toda la vida, porque sabía y confiaba que su corazón iba a ser bueno, vive Jesús. Y así fue como esta gente dedicaron su vida a los llamados que Dios le hacía, vive Jesús. Porque Dios los progresó en todo momento, vive Jesús. Porque Dios nos llama a nosotros a progresar, pero no nos llama a explotar, vive Jesús. Y mucha gente que no tiene ministerio de Dios lo que hacen es explotando a la gente, al pueblo de Dios, vive Jesús. Y entonces, si nosotros tenemos llamado de Dios, vamos a tener el amor de Dios como lo tenía David. No fue, una vez falló, pero después él se arrepintió, y la palabra del Señor dice que su corazón era como el corazón de Dios, vive Jesús. Porque muchas veces podemos tener reveses, porque no somos humanos, vive Jesús. Pero tenemos un Dios que nos perdona, vive Jesús. Y el Señor llama, vive Jesús. Y el Señor, cuando llama, el Señor capacita, el Señor guarda y cuida, vive Jesús. Pero para nosotros hacer el llamado de Dios perfecto, santo, que Dios quiere, Dios nos llama a una reconciliación, vive Jesús. Dios nos llama a separarnos, a ser nazareos, vive Jesús. Dejar el pecado y dejar todas las cosas
que no convienen para que nosotros podamos atender el rebaño del Señor. Vive Jesús. Ha habido muchos reyes que se han levantado y a la fuerza han cogido su reinado, pero no han llegado al fin, han perecedero, porque en mitad de carrera, vive Jesús, lo han matado, han hecho algo porque no era el llamado de Dios. Vive Jesús. Pero cuando Dios hace llamado, vive Jesús, aleluya, es un llamado que se ve la santidad. Y el llamado que Dios le hizo a David dice que fue para siempre. Vive Jesús. Y a través del reinado de David vino nuestro Rey y Salvador Jesús. Vive Jesús. Y entonces Dios lo llamó, vive Jesús, y le dio su Santo Espíritu. Vive Jesús. Lo cual los gentiles estaban esperando por ese rey. Tanto el pueblo de Israel estaba esperando, pero no lo conocieron. Pero Dios se fue hacia los gentiles porque los gentiles estaban esperando. Y aquí dice en San Mateo capítulo 12, versículo 15 hasta el 21, vive Jesús, el siervo escogido. Dios lo escogió, Dios lo llamó y Dios lo preparó. Vive Jesús. Dice el versículo 18, voy a empezar el 18. Y aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La cañada cascada no quebrará, el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y su nombre esperarán los gentiles. Vive Jesús. Esta fue la promesa. Dios lo escogió. Y como Dios lo escogió, vive Jesús, aleluya. Dios le dio el Espíritu, Dios lo preparó. Vive Jesús. Y este fue el que el pueblo judío rechazó, pero él vino a los gentiles y los gentiles lo recibieron. Vive Jesús, porque fue escogido por Dios. Samuel fue escogido por Dios a base de una promesa que le hizo su madre. Vive Jesús. David fue escogido, vive Jesús, por su simpleza, por su separación, por su dedicación a la responsabilidad hacia su padre. Vive Jesús. Porque Dios mira al simple. Vive Jesús. Y Dios le gusta la simpleza. Y vemos que cuando una persona era escogida, vive Jesús, Dios lo escogía para bendición. Pero había muchos que se iban por otros caminos y caían a la perdición. Dios llamó a Sansón y le dijo a la madre de la forma que él tenía que ser. Pero entonces él se desvió y se fue por otros caminos. Y ya sabemos lo que le pasó a Sansón,
por no seguir el mandato de Dios, el llamado que Dios le había hecho. Porque si nosotros no obedecemos y dejamos que el enemigo tuerza nuestros caminos, o muchas veces la carne, vive Jesús, pues nosotros vamos a perder la bendición de Dios, como le pasó a Saúl también, vive Jesús. Dios lo llamó y lo escogió como rey, pero él no siguió los mandatos que Dios le había dado, vive Jesús, y por eso tuvo fracaso. Muchas veces personas estudian algo para hacer algo, pero luego se arrepienten y no quieren hacer eso que estudiaron y se ponen a hacer otros trabajos. Entonces tienen problemas porque eso no fue lo que ellos estudiaron. Y así por el estilo vemos los fracasos de muchos hombres porque no hacen el llamado de Dios, el llamado que Dios, para lo que Dios los ha llamado. Muchos se tuercen y se van y siguen sus propios deseos, sus propios pensamientos, vive Jesús, y se olvidan del llamado que Dios le hizo, vive Jesús, y las promesas de bendiciones. Si nosotros leemos la historia de Jeremías, cuando Dios llamó a Jeremías, que le dijo que fuera a hacer algo, dice, no, pero si yo no sé hablar, vive Jesús, y el Señor le dice, bueno, ¿y quién hizo todo? Vive Jesús. Y el Señor le tocó su boca, vive Jesús, y le puso el mensaje, porque Dios prepara. Si Dios nos llama, Dios responde, y Dios nos prepara, vive Jesús. La cosa es hacer como Samuel. Después que la mamá hizo la promesa, lo llevó al templo y lo dejó allí, y él fue creciendo y el Señor le hizo el llamado. Y cuando lo llamó, él se creía que era el sacerdote que lo estaba llamando y fue donde el sacerdote. Creo que fue por 2 ocasiones. Y él le dice, no, yo no te estoy llamando. Cuando vuelva a llamarte, dile, habla Jehová, heme aquí. Cuando Dios nos hace un llamado, digamos, heme aquí, Señor, habla, tu siervo escucha. Pero también después de esa palabra, nosotros tenemos que ser responsables de lo que Dios ponga en nuestras manos, vive Jesús. Porque de acuerdo a cómo nosotros respondamos a ese llamado, va a ser la victoria. Porque Dios, las promesas, Él las cumple, vive Jesús. Y cuando somos llamados, ya nosotros pertenecemos a Jehová Dios. Si usted está trabajando, sea en el campo que sea, usted va a tener un jefe, y mientras usted está bajo el pago de ese jefe, que usted ponche la tarjeta hasta que vuelve la ponche, durante ese tiempo, ya usted no es de usted. Usted pertenece a ese jefe, que es el que le está dando el trabajo y le va a decir lo que usted tiene que hacer. Así que cuando Dios nos llama, ya nosotros no tenemos libre albedrío, porque tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios nos diga, para nosotros poder recibir la bendición prometida, vive Jesús, a todo aquel que lo sigue
lo adora y lo respeta, vive Jesús. Porque cuando nosotros nacimos, nuestra madre y nuestro padre nos criaron y estuvieron pendientes de nosotros en todo el tiempo. Vive Jesús. Y muchos padres dicen, este yo lo quiero para policía, este yo lo quiero para bombero, este yo lo quiero para que sea médico, este yo lo quiero para que sea doctor, maestro. Todas esas cosas vienen a los pensamientos de cada padre. Pues entonces ellos nos mandan a estudiar y nosotros somos capacitados, vive Jesús, y no dejamos caer en vergüenza a nuestro Padre. Así nosotros tenemos que ser con nuestro Dios, vive Jesús. Que Él no se avergüence de nosotros porque tengamos que seguir el llamado que Dios nos hace, obedeciendo, vive Jesús, el mandato, haciendo lo que Él nos manda hacer, vive Jesús, porque mientras nosotros estamos en la viña del Señor, nosotros tenemos que responder a todo lo que Él nos llama a hacer, vive Jesús. En este tiempo Dios está llamando, vive Jesús, y necesita obreros que trabajen en su viña, pero obreros de verdad, obreros honestos, no dados al licor, vive Jesús, ni a la sidra. Sed nazareno para que Dios te pueda poner el amor de Él y tú se lo puedas llevar a aquellos que necesitan por falta de amor. Yo una vez le dije a uno, Cristo te ama. Y dice, hay alguien que me ama. Porque muchas veces cierran los oídos y no oyen que hay alguien que los ama todavía, sea la condición que sea. En la viña del Señor, gente que tengan amor, gente que se preocupen, como Samuel, cuando esta gente rechazaron a Samuel y al Señor, Samuel lloró, pero el Señor le dijo, no llores porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Vive Jesús, porque a veces nos duele cuando nosotros vemos personas que se han levantado las cosas de Dios y después se echan hacia atrás, vive Jesús, y se olvidan de las bendiciones de Dios. El pueblo de Dios aquí se había olvidado de que Dios los sacó de Egipto y los trajo a tierra que fluye leche y miel. Ya se habían olvidado, vive Jesús, porque el pecado siempre los lleva a la porquería, vive Jesús. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene bendición, Dios tiene salud, Dios tiene misericordia. Misericordia es perdón del pecado sin nosotros ser merecedores de ese perdón. Dios tiene amor, la cual a lo mejor tus padres nunca tuvieron amor, tus hermanos, tus hijos, y por el estilo, vive Jesús, nunca tuvieron amor, y ese amor que Dios te ofrece a través de Jesucristo, su Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario, por aquellos que lo rechazaron, que aún en la cruz del Calvario Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaban ciegos, vive Jesús. Eso es lo que hace el pecado, cegar al hombre, vive Jesús. Y Dios quiere que abra los ojos, abra los oídos, pero primeramente también que abras el corazón para Dios poder entrar en ese corazón herido, quizás por tantas formas que trae la vida, vive Jesús, y que muchas veces no somos merecedores
y la vida viene así. Pero nosotros no podemos culpar al Señor ni a Jesucristo, vive Jesús, sino que muchas veces somos nosotros mismos porque nos descuidamos, vive Jesús. Cuando Sansón, un hombre que luchó y mató tanta gente enemiga, se descuidó y cuando se vio atrapado tuvo que pedirle perdón al Señor, y el Señor, por la misericordia, en sus últimos días le dio fuerza para acabar con los enemigos, y dice que acabó en la muerte, tumbó más gente enemiga que lo que había hecho en su vida, vive Jesús. Porque Dios es así, Dios no guarda rencor hacia nosotros. Haya hecho lo que haya hecho, Dios te perdona. Lo único que Dios no perdona es la blasfemia del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente diciéndole mentiroso al Señor, que Dios no existe, y hay tantas cosas diciendo, dándosela lugar que Dios hace, y están diciendo que es el diablo el que hace todas esas cosas. Y tenemos que tener cuenta, cejamos nuestra boca y solamente la abrimos para bendecir y para glorificar a Dios y para alimentar nuestros cuerpos, vive Jesús. Porque Dios nos manda, nos separa, vive Jesús, y tenemos que separar y sacar todo lo que no nos hace daño para nosotros poder llegar al Señor. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo, vive Jesús. Porque si nosotros al venir al Señor nos cambian el nombre y nos dicen hijos de Dios, ya es porque nosotros tenemos santidad, y el mismo diablo ve la santidad en nosotros, vive Jesús. Pero tenemos que aceptar al Señor para que el Señor, tenemos que aceptar a Jesucristo, nuestro Salvador, para que podamos ser sellados del Espíritu Santo, como fueron sellados aquel grupo de 120 que estaban en el día del Pentecostés, vive Jesús, que el Señor les dijo, esperen el sello del Espíritu Santo para que luego salgan, vive Jesús. Porque Dios prepara, vive Jesús, Dios nos guarda, Dios nos cuida de todo momento, pero tenemos que esperar en Él siempre por esa promesa, vive Jesús, y esa promesa no tarda. Si hemos pedido una petición delante del Señor, no importa el tiempo que se tarde, no te desesperes, porque la desesperación es la que, si muchas veces no recibimos, sé paciente, ten fe, que el enemigo no te quite la fe, vive Jesús, porque con la fe nosotros podemos llevar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y el llamado que Dios pone en nuestras manos. Dios te está llamando, vive Jesús, porque todavía hay un puesto vacío para que tú lo ocupes, vive Jesús, si te ha echado hacia atrás. O si quieres venir a los caminos del Señor, donde quiera que te encuentres, íntimamente alza las manos al cielo y ruega por perdón al Señor, para que el Señor te va a escuchar. Vive Jesús. Y si está enfermo, vive Jesús, pide que el Señor te dará. Si tiene hambre, pide que el Señor te dará de comer, vive Jesús. Son tiempos malos, pero tenemos que pegarnos con las promesas de Dios que Dios tiene para nosotros. Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico, porque tú eres santo. Tu palabra, Señor, ha sido predicada a través de estos medios, las cuales, Señor, bendigo. Todos aquellos que han escuchado, Señor, tu palabra, que abran el corazón, Señor. Si tienen hambre, Señor, tú les darás de comer. Si están enfermos, Señor, tú los sanarás.
alguna necesidad, Señor, que tengan económicamente, Padre Santo, tú le darás una puerta, que toquen, Señor, para que vean lo que tú tienes detrás de esa puerta, Señor, para ellos. Aquellos que están enfermos, Señor, yo hago una oración y envío sanidad a través de estos medios, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, toque, Padre Santo, Señor, ese lado que está enfermo en su cuerpo y sea sanado en el nombre de Jesús, Señor. Por tu palabra, Señor, por tu poder, Padre Santo, Señor, envío, Señor, sanidad, Padre Santo, sobre ese cuerpo. Ato en el nombre de Jesús y echo fuera, Señor, todas las enfermedades que haya, Señor, sobre cada persona. Las ato, Señor, y las echo al fondo del mar, poderoso Santo, donde no van a poder molestar, Señor Padre Santo, ese cuerpo, Padre. Bendice, Señor, revélate en el silencio de la noche, mi Dios, haciendo milagros sobre todos los enfermos, que estén, Señor, aún en sus hogares, Señor, en los asilos de ancianos, en las calles, en las cárceles, donde quiera, Señor, yo envío sanidad en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén, amén, amén.